Hola mi querido ser fantástico. Bienvenida a otra noche, a otro encuentro. Hoy te traigo algo diferente, algo que quería probar hace mucho tiempo, y es que voy a leerte algo de Vampiro la Mascarada. Si no sabes qué es, esto hace parte de un juego de rol donde usas tu imaginación para hacer que tu personaje viva una aventura fantástica o aterradora o romántica o épica. Tú decides el camino. Y me parece muy interesante el prólogo, la descripción inicial, la bienvenida que nos dan a esta aventura. Así que esta no es mi historia. Esta no es la historia de Dorian. Es la de otro ser de la noche. Así que por favor, ponte cómodo o cómoda y disfruta de esta lectura. Prólogo. Una asamblea de bestias. Bela Lugosi está muerto. Y yo también. Pero los restos de Bela están pudriéndose en un ataúd de pino en alguna parte, mientras que yo puedo sentarme aquí en el balcón, disfrutar de mi bebida y contemplarte. Lo siento si suena presuntuoso, pero creo que yo salgo ganando. Adivino al mirarte que no comprendes. Por supuesto que no. Son tiempos cínicos y racionales, y no vas a creerte que sea un muerto solo porque yo lo diga. Hace un siglo hubiese sido otra cosa. Bueno, fue bastante distinto la última vez que tuve esta pequeña charla con alguien. Pero estamos en una época de hechos. Y el hecho es que los cadáveres no se mueven, no caminan, no hablan. Y lo siento mucho, querida, pero tengo una sorpresa para ti. Este cadáver sí lo hace. Así que siéntate, por favor. Insisto en que te pongas cómoda. Sírvete algo de beber, preferiblemente de la botella de la izquierda. La de la derecha es un gusto adquirido. Va a ser una noche muy larga y creo que necesitarás un buen trago o dos. Después de todo, en las próximas horas voy a explicarte con todo lujo de detalles, porque todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte está equivocado. En otras palabras, no sabes una bendita cosa de cómo funciona el mundo y voy a abrirte los ojos. Pero me temo, querida, que no va a gustarte lo que verás. ¿Qué soy? Antes de que sigamos adelante, permíteme decirte que tienes una oportunidad sin precedentes. Mi especie no habla de sí misma con la tuya. Ahora no. Y por lo general, nunca. Hemos pasado 5 siglos tejiendo un telón que llamamos la mascarada para ocultaros el verdadero espectáculo. Pero a fin de cuentas, es bastante sencillo. Los vampiros no queremos que los mortales sepáis de nuestra existencia. Es por el mismo motivo por el que el lobo no quiere que las ovejas sepan que está cerca. Facilita mucho nuestro trabajo. Y así, por ejemplo, aunque tenemos los colmillos afilados con los que nos han marcado las noveluchas y las películas, los mortales no los veis si no los mostramos, como ahora. Te has puesto pálida, querida. Deja que yo me ponga pálido por los dos.
Debo admitir que estoy decepcionado por tu sorpresa. Tómate un momento para tranquilizarte, si puedes. Para ser sincero, me temo que es la menor de las sorpresas que te esperan esta noche. Por favor, no pierdas el tiempo intentando dar con una explicación racional y científica, porque no la hay. Soy lo que soy, lo que muchos somos, demasiados para algunos. Condenación, ¿de verdad eres tan tonta? Vuelve a sentarte. He dicho que te sientes ahora. Mírame. Shh. Basta de gritos. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a llamar a la policía. No en este edificio. Los vecinos discretos son un regalo para alguien en mi situación. Es algo realmente victoriano. Esa forma que tienen de ignorar todo lo que no ocurre directamente ante ellos. Bueno, así que al fin tienes tu prueba. ¿Me crees ahora? Sí. Lo que hay en la otra ampolla es sangre. Por supuesto, si se sirve fría pierde mucho sabor. Puedes probarla si quieres, pero no te lo recomiendo. No estás preparada para disfrutar de estas cosas, al menos ahora. No empieces a anticipar mis intenciones, querida. Si pensás actuar de acuerdo con tus amados clichés, ya estarías muerta. Después de todo, soy un depredador, y tú y tu especie sois mi presa. Comienzos. Supongo que deberíamos empezar por lo básico. En efecto, soy un vampiro. Llevaba tal estado de la existencia en el año de nuestro Señor de 1796 por una mujer que me fue presentada como una dama de la noche. El caballero que nos presentó, uno de sus sirvientes, según descubrí más tarde, tenía un extraño sentido del humor. Pero me estoy desviando. Sí, bebo sangre humana. Sin el sustento que me proporciona, me marchitaría. Con ella viviré para siempre. Exacto, para siempre. A menos que sea destruido, y destruir a uno de los condenados no es cosa fácil, te lo puedo asegurar. Los vampiros somos tan inmortales como dice la leyenda. Solo el sol y las emociones que engendra nos está vedado. Los vampiros podemos beber en las noches de eras incontables. Podemos seguir incólumes mientras todo lo que conocemos se convierte en polvo a nuestro alrededor. Y es lentamente reemplazado por algo que a su vez se desmorona, y así sucesivamente. Vuelvo a salirme de la cuestión. Sangre. Sí, sangre. Puedo sobrevivir con sangre de animales. Casi todos podemos, menos los más viejos. Pero esta dieta no es agradable. No, todos queremos beber de las mejores cosechas. Pues de lo contrario pasamos todo el tiempo con un embotamiento en las tripas que nunca desaparece. Además, diría que se pone peor cuanto más hambre tienes. Es probable que un vampiro que haya pasado demasiado tiempo sin alimentarse
demuestre una lamentable falta de autocontrol. Hay otros indicios fisiológicos que revelan mi condición. Mi corazón no late. Basta con la fuerza de mi voluntad para impulsar la sangre por el cuerpo. Mis órganos internos, por lo que sé, llevan mucho tiempo atrofiados y convertidos en simples vestigios. Pero ningún forense llegará a verlo, pues si fuese destruido, me descompondría rápidamente en polvo. Mientras tanto, no me afectan molestias como la respiración, las temperaturas extremas y demás. Mi piel está siempre fría, a menos que desee calentarla. Pero eso cuesta un cierto esfuerzo de voluntad y gastar sangre valiosa. La comida corriente me es repulsiva y no aguantaría más de unos segundos en lo que queda de mi estómago, incluso con la eternidad extendiéndose ante mí. Querida, tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo que inclinarme sobre la taza del inodoro para vomitar cenizas y bocados sin digerir. En términos legos, ya no soy humano. A todos los efectos, soy simplemente un cadáver andante que se alimenta de sangre, idéntico a cualquier ocupante de una morgue, salvo por el hecho de que me muevo. Reservo las delicadezas como calentar mi piel y parpadear para cuando estoy en compañía, como la tuya. Dame las gracias, querida. Mantenerme con este fresco aspecto de rosa para ti me está costando más de lo que imagines. Volvamos a la ingestión de sangre. El acto definitorio, si lo hubiese, de mi existencia. Sí, me temo que es una necesidad. Aunque puedes dejar viva a la presa, todo lo que hace falta es un poco de autocontrol y un pequeño esfuerzo para cerrar la herida. Y no todos bebemos del cuello. Otro cliché que puedes borrar de tu lista. Pero el problema de dejar viva a tu presa es que, a menos que tengas ciertas protecciones, recuerda lo ocurrido. Estas violaciones de la mascarada no están bien vistas por los poderes fácticos entre los vampiros. Con frecuencia, limitarse a matar es lo más sencillo. Mi problema con la bebida. En realidad, lo esencial del asunto es que beber sangre no solo me permite perpetuar mi existencia, sino que me procura una sensación distinta a cualquier cosa que pueda ofrecer este mundo. ¿Cómo es? Querida, las palabras no pueden describirlo. Imagina beber el más exquisito champán y la sensación del coito más sensual que hayas tenido. Súmale el éxtasis del fumador de opio al darle la primera calada a la pipa y puede que empieces a hacerte una mínima, infinitesimal idea de lo que se siente al beber la sangre del ganado. Disculpa, de un ser humano vivo. Los drogadictos modernos mentirán, robarán y matarán por sus pequeños viajes al cielo. El mío es mejor y además me hace inmortal. ¿Puedes imaginar lo que haría
para saciar esa hambre. No te molestes en hablar de posibilidades. La verdad es peor de lo que puedas pensar. Y si me considero un caballero entre los de mi especie, ahora hazte una idea, si puedes, de algunos de mis parientes, los que no son tan educados como yo. Son capaces de cometer, y cometen, actos en los que prefiero no pensar. Y aquí estás, oh pobre mortal, descubriendo lo frágil que es tu existencia. ¿Empiezas a asustarte? Deberías. El primer trago fatal. En muchos casos, uno recibe el primer trago de sangre la noche en que se convierte en vampiro. Uno de la estirpe, como nos gusta llamarlos. El proceso recibe el nombre de abrazo y tiene dos fases distintas y bastante difíciles. En la primera, el vampiro que quiere crear progenie bebe hasta la última gota de sangre de su futuro chiquillo. No es diferente la alimentación normal, salvo por el hecho de que no hace falta preocuparse de borrar los recuerdos o disponer del cadáver. Además, acabas realmente lleno. La diferencia llega después. Cuando la última gota de sangre ha abandonado el cuerpo, el vampiro padre, el término técnico es sire, si te interesa, devuelve parte de la sangre robada. Se muerde el labio, o la muñeca, o lo que sea, y deja que algo de su vitae pase a la boca de la víctima. Suponiendo que el mortal no se resista al proceso, pocos lo hacen, créeme, y que el sire no se haya retrasado demasiado al dar su regalo, la sangre desciende por la garganta del moribundo y hace que resucite como vampiro. Suena sencillo, ¿no? La verdad es que, como siempre ocurre, más complicada. Mi propio abrazo podría parecer el epítome del lujurioso esplendor romántico de tu época atribuido a mi especie, e incluso así me estremezco aterrado al recordarlo. Todos los ingredientes del romance estaban presentes: el boudoir iluminado por las velas, las copas de vino a medio beber, el palpitante pecho de mi dama. Parecíamos estar en las páginas de una novela. Caímos sobre la cama y en el culmen de la pasión hundió los colmillos en mi cuello. Entre el placer del momento y el de su alimentación, sí, es bastante placentero para los mortales, hasta el punto de que algunos se vuelven adictos. Estuve encantado de dejarme llevar. Recuerdo haber pensado que, después de todo, mi madre había tenido razón. Las malas mujeres serían mi muerte. Incluso recuerdo cómo reí mientras mi sire me bebía la vida. Y entonces, mientras estaba allí sentado, observando aquella puerta oscilante abierta ante mí, mientras mi alma daba sus primeros y vacilantes pasos hacia el cielo, ella se abrió la muñeca tranquilamente y derramó el vitriolo de la vida eterna por mi garganta. Puedes burlarte de mí por no rechazar lo que se me ofrecía,
pero la vida es dulce, incluso frente al rostro de la gracia. Su sangre me quemó al pasar por mis labios y mi garganta, y me encontré queriendo vivir. El dolor causado por la sangre era la prueba de que estaba vivo, y fue cuando obvio que no la cruzaría. La puerta resplandeciente se desvaneció con un sentimiento de inefable tristeza, dejándome con mi sire y una ansia asesina. Por fortuna, mi maestra fue tan gentil como para atenderme durante el cambio. Había seducido a mi mejor amigo antes de hacerse conmigo, dejándole en una habitación continua como un alcaudón alimentando a su cría, mientras sentía morir mi cuerpo célula a célula. Él yacía sin sentido esperando mi hambre. Sí, el hambre de la creación. Esa pequeña cantidad de sangre que el Sire usa para otorgar el abrazo no es mucha. Unas pocas gotas con más sentido místico que nutrición. No proporcionan alimento suficiente para satisfacer el hambre de un vampiro recién creado. Así que al nuevo chiquillo le conviene rezar porque su sir haya preparado unas pocas botellas, o mejor, unos pocos cuerpos para el momento. He contemplado el horror de los vástagos recién abrazados, entregándose a esa hambre incontrolable y haciendo pedazos a quien estuviese cerca. Cuando la sed te embarga, haces lo que sea para saciarla. Matarás a tu amante, a tu hijo, a tu padre o a tu sacerdote para ello, y te sentirás feliz, al menos mientras dure el frenesí. Este es el punto, querida, porque no importa el tiempo que hayas pasado en frenesí ni lo que lo provocó, miedo o hambre o dolor o rabia. No importa cuánto tiempo hayas cedido al animal dentro de ti. No puedes controlar lo que haces y siempre acaba saliendo. Y es entonces cuando debes enfrentarte a las consecuencias de lo que hiciste cuando el animal estaba al mando. Y el primer frenesí no es nunca el último. Uno podría pensar que con la experiencia se va haciendo más fácil superar esa pérdida de control, pero no se podría estar más equivocado. La bestia. El lado animal de un vampiro recibe el nombre de la bestia, en lo que es, sospecho, un intento de satanizarlo mediante la disociación. Por desgracia, darle a esa hambre monstruosa un nombre distinto no basta para calmarla. Al final, la bestia siempre vence. Me han dicho. Si alguien sobrevive el tiempo suficiente como vampiro, se ve forzado por su misma naturaleza a hacer cosas horribles. Y acaba acostumbrándose a esas atrocidades y pasando a otras mayores. Y lo que fuese humano en el vampiro acaba por morir. Cuando desaparece el último resto de humanidad de un vástago
y te aseguro que muere después de ver desaparecer a tantos amigos, seres queridos y descendentes. La bestia se impone para siempre. El vampiro se convierte en un animal. Si llegas a ese punto, lo más probable es que ni siquiera te des cuenta cuando te maten como un perro rabioso. Si tienes fuerza de voluntad y una decente conciencia del yo, puedes aguantar décadas, siglos incluso. He oído hablar de un vampiro que tiene más de 2000 años. Pero nunca estarás libre del miedo al triunfo de la bestia. Y ese miedo es lo que la bestia usará para controlarte. Por supuesto, la mejor forma de combatir a ese demonio es mantenerse en forma, lo que incluye una alimentación regular. De nuevo, eso quiere decir que tarde o temprano empezarás a matar mortales, de nuevo. Y que cuanto más ganado mates, más fácil te resultará hacerlo. La bestia también gana de esa forma. Aunque no quieras hacerlo, aunque el proceso comience por accidente, tarde o temprano, te acostumbrarás a la visión de un cadáver a tus pies. Tras el 10º, el 100º, el 1000º o lo que sea, deja de ser una persona y se convierte en un objeto, un recipiente, una nota a pie de página en tu historia, y tú, en ese momento, dejas de ser remotamente un humano. De vuelta a la sangre. Pero hay más en la sangre que simple alimento. Mucho más. Hay poder. Basta a tal punto que algunos vampiros lo llaman vitae, de vida. Aparte de sobrevivir, la sangre sirve también para otros. La legendaria fuerza y velocidad de los vampiros, un producto de la adecuada aplicación de la sangre, o vitae. La invulnerabilidad a las lesiones mortales, otro trago del mismo pozo. Me han vaciado cargadores enteros en la barriga sin frenarme en absoluto. La sangre alimenta muchos de los talentos mágicos que nos atribuyen. Ya has visto uno. Y por supuesto, puedo enviar sangre a mi piel para parecer, bueno, casi humano. Evidentemente, hay un precio que debemos pagar. Cuanta más sangre gasto en esos trucos de salón, más rápido se agotan mis reservas. Cuanto más rápido vacío mi estómago antes, tengo que alimentarme y cazar de nuevo. ¿Prefieres que acabe con el truco del calor? Estoy en deuda contigo. Es muy refrescante encontrarse con alguien joven y dispuesto a ver más allá de las apariencias. ¿No crees? Querida, si tuvieses 6 veces tu edad, seguirías siendo una niña para mí. Joven es un término muy relativo. Tengo hambre. ¿Te importaría acompañarme a dar una vuelta? La otra opción es dejarte aquí como una prisionera y preferiría no hacerlo. No dudo que intentarás inventar algo y escapar. Y yo perdería las antigüedades que rompieses en el proceso. Tú, querida, eres reemplazable.
pero mis posesiones no. Así de sencillo. Las mentiras. Me alegra mucho que decidieses venir después de todo. Es una suerte que tuviese algo apropiado para ti en el armario de la habitación de invitados. No, no es de una antigua víctima, si eso es lo que te preocupa. Pero cuando las mismas situaciones aparecen una y otra vez a lo largo de las décadas, aprendes a estar preparado. No pensarías que eres la primer mujer con la paseada desde mi abrazo. Eres encantadora, querida, pero no dejes que se te suba la cabeza. Hace frío, ¿verdad? Veo que miras mi aliento. Sí, forma vapor. Es otro uso de la sangre, uno que me resulta bastante útil para ocultarme en presencia de cazadores de vampiros y otra gente desagradable. Te sorprendería saber cuántos de los míos han encontrado su fin con el paso de los años solo porque olvidaron un pequeño detalle. De hecho, el diablo está en los detalles y le encanta cebarse tanto en sus sirvientes putativos como en quienes se creen divinamente inspirados. Por cierto, a este lobo le gusta mezclarse con el rebaño. Sí. Cazadores. Una gente muy antipática, llena de fuego y fanatismo en la misión que han asumido. Muchos de ellos ni siquiera se acercan a la posibilidad de destruir a alguno de mi especie. Del resto, la amplia mayoría hace más mal que bien a su causa. Acaban con los débiles y estúpidos, dejando a los mejores vampiros, los más listos y fuertes. Muchos cazadores son autónomos y van por libre, chusma caótica que empuña estacas y escopetas mientras tropieza ciegamente por los jardines de la noche. Otros trabajan para agencias de tu gobierno, convencidos de que somos parte de alguna conspiración enemiga para acabar con el modo de vida americano. Cretinos. Los cazadores peligrosos están vinculados a la Iglesia Católica y hay algo llamado la Sociedad de Leopoldo. No te dejes engañar, es la Inquisición bajo un disfraz moderno. Ellos y otros como ellos han descubierto de nosotros lo suficiente como para sacar las conclusiones equivocadas. De acuerdo con el cazavampiros típico, como somos malignos siervos de Satán, enviados a la tierra para provocar la destrucción y servir a nuestro amo infernal. Todo esto, a pesar de que pueda parecer, es pura merde. Ningún hombre, vampiro o demonio es mi amo. No sirvo a nadie más que a mí mismo. Los vampiros simplemente tenemos apetitos y objetivos distintos a los que el inquisidor medio considera normales. Bueno, me han dicho que ellos usan cilicios y se flagelan, lo que tampoco es precisamente muy normal. Hay muchas otras medias verdades e ideas equivocadas, muchas de las cuales sirven a nuestros propósitos. ¿Ves esa iglesia? Te darás cuenta de que estoy in media crucis, justo en el lugar donde cae la sombra de la cruz y no me hace nada.
Nin- Ningún otro crucifijo, estrella de David o símbolo religioso, a menos que quien lo sujete tenga algo de fe por sí mismo. Esa clase de fe es bastante rara estos días, te lo aseguro. 9 veces de cada 10 puedes acercarte a un sacerdote, si te apetece, arrancarle la cruz de las manos y matarle mientras sigue preguntándole a Dios qué ha ido mal. No digo que yo haya hecho algo así, por supuesto. En cuanto a las otras paparruchas de las películas, lo mismo. Ajo, inútil. Estacas, solo si te atraviesa el corazón. Agua corriente, me baño, gracias. Luz solar, eso duele. Pero hace falta algo más que un rayo de luz para convertirme en ceniza. Con el fuego ocurre lo mismo. Te quema, pero hace falta más de un segundo para ello. Estoy usando el tú en estos ejemplos. Lo siento, hablaba sin pensar. En cuanto al lugar al que nos dirigimos, bueno, vamos a un club nocturno. Más exactamente a un bebedero donde se reúne el ganado, sin darse cuenta de lo que hay como depredadores cerca. También verás a algunos de mi especie, miembros de distintas familias. No te asustes, no tienes nada que temer de ellos mientras permanezcas en mi compañía. No tengo intención de dejar que nadie te haga daño esta noche. Sabores de la sangre. Aquí estamos. Cero. El último grito de lo que pasa por vida nocturna, por esta pila de estiércol que llamáis ciudad. Los locales de moda van y vienen. Las salas de baile se convierten en bares clandestinos y después en clubes y en hamburgueserías, en cafeterías y en discotecas y en esto. Los detalles no importan. Siempre hay lugares donde los jóvenes pueden acudir para demostrar lo rebeldes que son, al menos hasta que se les acaba el dinero para esa noche. Quieren saborear el peligro. Ya ves, cuando nosotros solo buscamos el sabor de la sangre, es natural que nuestros intereses se crucen, pero la ironía de la situación se les escapa. No, no hará falta que hagamos cola. El gorila de la puerta es uno de los nuestros, lo que llamamos un ghoul. De vez en cuando bebe la sangre de algún vampiro y consigue unos pocos de sus poderes, pero a cambio siguen pudiendo engendrar hijos, sentir el sol en sus hombros y ahogarse por accidente. Sí, la creación de ghouls es otra propiedad de la sangre. Hay muchas cosas de la sangre que no te he contado. Después de todo, no me pagan por darte clases. Oh, ¿todavía quieres saber más? Bien, atiende. Bebe la sangre de un vampiro 3 veces y quedarás desesperadamente esclavizada por él. Este sentimiento se llama vínculo de sangre. Y si el vampiro responsable lo refuerza, puede durar para siempre. Ni siquiera puedes morir para librarte de él. ¿Puedes imaginártelo? Verte obligada a amar a alguien para siempre, sabiendo que el amor que sientes, tan grande que matarías o morirías por tu amado, es una mentira.
odiarle y amarle al mismo tiempo y no ser capaz de hacer absolutamente nada al respecto? Sí, ya sé que suena como si hablase por propia experiencia. Es divertido cómo funciona. Mira dónde pisas. La dirección sigue olvidando que no todos los clientes pueden ver en la oscuridad. Una raza aparte. Ahora he de hablarte un poco de la familia antes de poder presentarte. De acuerdo con la leyenda vampírica, todos descendemos de Caín, hijo de Adán y Eva. Al parecer, Dios castigó a Adán por la muerte de Abel, convirtiéndole en un vampiro. La marca de Caín era de hecho la maldición del vampirismo. Caín descubrió que podía pasar su maldición a otros mediante el abrazo y creó chiquillos para aliviar su soledad. Por desgracia, el proceso no se detuvo ahí. Cada chiquillo de Caín hizo chiquillos a su vez, y ellos hicieron lo mismo, y así sucesivamente. Al darse cuenta de la situación, Caín prohibió que se creasen más vampiros y desapareció. Por supuesto, cuando no está el gato, los ratones bailan. Los jóvenes vampiros hicieron tanto caso como podría esperarse, que es lo que estoy aquí. Claro está, cada paso que se aleja de Caín, cada generación de vampiros, el chiquillo es un poco más débil, un poco más cerca de lo mortal. El propio Caín es la primera generación, sus chiquillos son la segunda, y así vamos bajando. La 13ª generación es la última que vale el petróleo que costaría quemarla en el infierno. Tengo motivos para pensar que los vampiros de la 14ª son todos estériles. Nunca le preguntes a nadie cuál es su generación. Es una grave falta de etiqueta. Y eso no es todo. ¿Puedes oírme con todo este jaleo? ¿Por qué insisten los mortales en bailar en este ruido y encima tan alto? En cualquier caso, no todos somos como Caín, que Dios ayudase al mundo en tal caso. En lugar de ello, cada miembro de la 3ª generación llamamos antediluvianos a esos seres míticos, pues se supone que son anteriores al pequeño diluvio de Noé. Tenía dotes y maldiciones particulares, y todos los vampiros descendientes de esos vástagos concretos comparten las mismas características. Nos especializamos, criados como perros o caballos de carreras, y esos linajes especializados recibieron el nombre de clanes. Hay 13 grandes clanes conocidos, cada uno con sus poderes y perspectivas. Llamamos a esos poderes disciplinas, y a todos los efectos son mágicos. ¿Me has visto usar uno de ellos? Ruega por no ver los otros. Oh, y también está la yihad, claro, la lucha eterna, el gran juego o el mote poético que quieras darle. Muchos vástagos dirán que la yihad, como los antediluvianos, no es sino un mito, pero creen en ella en lo más profundo de sus corazones. Por lo que dicen las historias, durante las primeras noches, los chiquillos mayores de Caín empezaron a luchar entre ellos, usando a sus propios chiquillos y al ganado como peones contra los esbirros de sus rivales.
Naturalmente, dado que los vampiros son inmortales, las disputas nunca terminaban del todo. El juego de finta y estocada, parada y respuesta, continúa, dicen, hasta hoy. Y muchos de los participantes ignoran sus condiciones de tales. Vástago contra vástago, clan contra clan, nación mortal contra nación mortal, todos guiados por los hilos de titiriteros invisibles. Una idea tonta, sí, pero he visto muchas cosas extrañas en la noche y a veces me pregunto si mis actos son realmente míos. Oh, bueno, tonterías existenciales. De todas formas, permíteme que te presente. ¿Ves a esa mujer de allí? Con el vestido de encaje negro y el sombrero de copa. No, la otra. Se llama Gillian. Es una de nosotros, pero de un clan distinto. Concretamente del Toreador. El clan de la Rosa, como ellos lo llaman. Arte. Chicos guapos. Tomarse por personajes de Keats o Shelley. Todo eso es alimento para los Toreador. O al menos es lo que dice la tradición. No me fío mucho de los estereotipos, especialmente de los favorables. El caballero de traje antracita y la camisa sin cuello que intenta pasar desapercibido mientras observa a Gillian y su Grey es Paolo, un Tremere. Los Tremere son hechiceros, bastante crueles y reservados. Irrita a uno de ellos y tendrás a toda la manada mostrándote su desaprobación. Y allí, en la esquina, el macarra con la cazadora de motorista y la pinta de tipo duro e interesante, Devin. Es un brullo, un agitador, y está en plena casa. Tarde o temprano, su aire byroniano atraerá la atención de alguna mujer. Él se dejará querer y permitirá que le lleve a su casa. Y después, bueno, ya sabes lo que pasa después. No pienses siquiera en interferir, o te mataré yo mismo. Imagina que estás viendo un documental de la naturaleza. En realidad, de eso se trata. La supervivencia del más apto. El rebaño humano pierde uno o dos animales, pero la mayoría sigue en marcha sin sufrir ningún daño. Es el delicado equilibrio entre el depredador y la presa. Por cierto, en eso consiste la camarilla, en mantener el equilibrio, en asegurarnos de que no hacemos una matanza entre el rebaño y de que no descubrís que hay cazadores entre vosotros. ¿Qué es la camarilla? Poca cosa, según algunos vampiros. En teoría, es una organización paraguas de todos los vampiros dedicada a poner orden y proteger la mascarada. En realidad, solo abarca 7 de los grandes clanes, con diversas adiciones. Unos cuantos clanes se declaran independientes y los demás han formado un culto bestial llamado el Sabbat. El Sabbat hace que Devin parezca una niñera. Sus miembros están mucho más cerca de los demonios que la Inquisición cree estar buscando. No te confundas. En la camarilla no somos ningún encanto. Simplemente hemos asumido que es mucho más seguro coexistir con vosotros y utilizaros que intentar combatiros.
Ni siquiera pienses que somos los buenos. No sois más útiles vivos que muertos. Eso es todo. Me temo que no hay buenas perspectivas esta noche. Devin está trayendo todas las miradas. Parece que te vendría bien algo de aire. Y este sitio empieza a aburrirme. No, no voy a matarte y beberme tu sangre en un callejón. El abrazo debería otorgarse siempre en un lugar cómodo y lujoso. Además, mis ghouls ya habrán reunido suficiente alimento para tu primer hambre. Soy un sire de los generosos. Por favor, no te hagas la sorprendida. La ingenuidad no te va. He ido soltando pistas todas las noches y las has recogido todas. Además, no pensarías que iba a decirte todo esto y luego dejarte ir. Oh, casi todo el mundo te tomaría por loca si repitieses lo que te he contado. Pero algunos no lo harían, te creerían, hablarían con otros y todo se vendría abajo como un castillo de naipes. Pero puedes salir muerta. Sabes lo que te estoy ofreciendo. También sabes que en el fondo lo deseas. Si no, hubieses intentado escapar hace horas. Pero estás aquí. Por tanto, adorable señora, ¿voy a haceros vivir para siempre? ¿Sí? Me alegro. Toma mi brazo, querida. ¿Estás asustada? Deberías. Fin del prólogo de Vampiro la Mascarada. Esta es una narración de rol. Tal vez. Depende de ti en qué crees. Para mí es un juego. Dejémoslo ahí. Pero no es mi historia. No es la historia de Dorian. Esa ya la sabes. Al menos una parte. Si no, tienes una búsqueda que hacer en este canal. Te agradezco que hayas estado hasta el final. Y si acabas de despertar porque te dormiste con mi voz, tienes una historia que volver a oír. Nos veremos en